Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias le damos al Señor por este día que nos ha regalado, un día de bendición, porque hasta este momento el Señor ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha dado paz, nos ha dado fuerzas, nos ha dado salud. Y qué bueno que en esta hora ya de la noche podemos, hermanos, congregarnos, como lo hemos dicho siempre, a través de la internet, amén, a través de las redes para recibir la palabra de Dios. Y damos un saludo especial a la Iglesia de Jesucristo en todo el mundo, amén. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, todos aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, amén. Y también a los amigos y amigas que se conectan a través de las redes en esta hora también un saludo especial. Nos disponemos pues para recibir esa palabra que el Señor tiene hoy para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y la tierra, Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia ha estado con nosotros, Señor. Hemos visto tu gracia, hemos visto, Señor, cómo tú obras de maneras maravillosas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Padre, bendecimos en esta hora tu nombre. Y, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu bendita palabra en esta hora, que nos fortalezcas, nos afirmes y nos establezcas, Señor. Y que tu palabra, como semilla santa que es, en esta hora caiga en buena tierra, en nuestros corazones, Señor, y produzca fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora, hermanos y hermanas, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17. Y leo esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Mire qué importante el título que tiene acá en la Biblia al comenzar el versículo 12 del capítulo 4. Tiene como título aquí en mi Biblia: Jesús principia su ministerio. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo le parece? Jesús, el Hijo de Dios, también vino a esta tierra, hermano, y también ejerció un ministerio. Amén. Un ministerio que le había sido otorgado a través de su Padre. Amén. De venir a este mundo para anunciar el reino de los cielos. Amén. Para anunciar el reino de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, el Hijo de Dios, viene y se presenta, hermano, en este mundo como un siervo del Padre. Siendo hijo, él se hizo servidor, hermano. Vino a servir, como lo hemos estudiado en muchos otros capítulos, cómo el Señor vino fue a servir, vino a hacer la voluntad del Padre. Y en esa voluntad del Padre estaba que el Señor Jesucristo viniera a este mundo no solamente a morir, también Él vino a predicar el reino de Dios. Amén. A predicar que se había acercado el tiempo, hermano, que el tiempo se había acabado y que ya había llegado la hora, hermano, de buscar el reino de Dios, de que los hombres se acercaran a buscar la presencia de Dios. Amén.
Y dice el versículo 17, desde entonces, desde ese momento que Jesús principia su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Qué maravilloso que el mismo Señor Jesús nos da ejemplo a nosotros como iglesia, hermano, como hijos de Dios y como servidores de Dios, de que nosotros somos llamados también a seguir ese ejemplo de Él. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de ir, hermano, a buscar las almas, a predicar la palabra de Dios, porque el Señor a eso nos llamó. El Señor llamó hombres y mujeres y aún en este tiempo, hermano, sigue llamando a hombres y mujeres, amén, que le crean para ir y predicar el Evangelio, ese Evangelio que un día llegó a nuestra vida, ahora nosotros ir y predicárselo a otras personas, ¿sí? A todos aquellos que no lo han escuchado, que no lo han conocido o que todavía no han querido, pero que Dios todavía tiene misericordia de esas personas y que Él permite que nuevamente tengan oportunidad de escuchar su bendita y santa palabra. Pero ¿quiénes somos los llamados para ir y predicar el Evangelio? Todos los que hemos creído, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que una vez fuimos tocados por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios, hoy también somos llamados para hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Alguien a ti te predicó la palabra, alguien a ti te anunció el reino de Dios, el Evangelio, te anunció que había un Dios poderoso, un Dios que quería bendecir tu vida, que no quería que tú te perdieras, sino que fueras salvo, hermano. Y hoy por gracia los que hemos creído somos salvos. Pero mire lo que sigue diciendo después del versículo 17. En el versículo siguiente dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire qué importante que el Señor Jesús podía haber hecho la labor solo, si él hubiera querido, pues él tenía todo el poder y toda la capacidad, todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el respaldo de su Padre para ir y predicar el Evangelio él solo. Pero él no lo hizo así. Él se valió de hombres, ¿sí? De hombres de esta tierra. Amén. Él era hombre, sí, encarnado, pero también era Dios. Pero se valió de hombres de carne y de hueso, como tú y como yo, para hacer esa tarea, para hacer esa labor de predicar el Evangelio a todas aquellas personas que estaban necesitadas, como hoy. ¿Cuántos hoy, hermanos, en todo el mundo están necesitados de recibir esta palabra? Puede que a ti te parezca que no, o puede que sí, pero si nos ponemos a mirar, hermano, las multitudes hoy también, como en aquella época, muchos están, hermano, abatidos, angustiados, afligidos, desesperados. Hermano, mucha gente está al borde de la locura, otros han intentado aún quitarse la vida por la desesperación, por la situación que están viviendo. Amén. Pero mira que el Señor Jesús vino a anunciar ese reino de Dios, el reino de los cielos. Amén. Y él sabía que él mismo iba a ser el que iba a pagar, hermano, con su vida por todos nosotros, los que estábamos, hermano, viviendo una vida de pecado, y aún por todos aquellos que todavía, hermano, en este momento siguen viviendo una vida de pecado. Para eso murió Cristo, pero él vino, hermano, primeramente, hermano, a predicar esa palabra. Y empezó a llamar a hombres, hermano, que le creyeran, ¿sí? Hombres que estuvieran dispuestos a dejarlo todo para seguirlo y para servirle a él. Y mire como dice acá, andando Jesús en el versículo 18, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, amén, a Simón llamado Pedro, ¿sí? Y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Amén. El Señor sabe, hermano, a quién va a llamar. El Señor sabe quién es aquel que le va a seguir, que le va a servir. Si tú y yo hemos sido llamados por el Señor, es porque el Señor ya
de antemano conocía nuestra vida. El Señor conoce tu vida y mi vida, hermano, desde antes de nacer, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, hermano, Él nos conoce. Y si tú y yo hoy, por misericordia de Dios, le estamos sirviendo y estamos predicando su bendita y santa palabra, es porque Él nos llamó. Amén. ¿Y por qué nos llamó? No por buenos. Él no nos llamó porque fuéramos mejores que nadie, hermano. Él nos llamó porque a Él le plació escogernos. Amén. Para esta labor, hermano, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Él sabe, hermano, que ha puesto en ti, que ha puesto en mí, que hoy lo está pidiendo, hermano. Cuando te llama y cuando me llama está diciendo, es el tiempo de ir a hacer esa obra que yo un día te puse en tu corazón. Amén. O sea, el Señor puso cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre un deseo que algún día se iba a despertar, un anhelo que algún día, hermano, iba a despertar en nuestros corazones de hacer la obra de Dios, de agradarle a Él, de servirle a Él. Y hoy, hermano, esa obra, pues, hermano, ahí va adelante. Hemos visto, hermano, cuántos miles y miles de hombres y mujeres hoy le sirven a Dios en todo el mundo, porque el Señor llama a aquellos que Él ya ha escogido. Amén. Él ya tiene, hermano, escogidos aquellos siervos y siervas que le han de servir. Mira que cuando Él estaba allí junto al mar de Galilea, vio a dos hombres. No era simplemente que los estaba mirando y que por capricho se acercó a ellos, no. Él ya los conocía desde antes, hermano, y como sabía que había un llamado en ellos, ya había un llamado desde antes, Él simplemente se acercó a ellos y les dijo, venid en pos de mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Y les dijo, venid en pos de mí. O sea, vengan en pos de mí, en busca de mí. Sí, vengan para que me sirvan a mí, para que estén conmigo. Porque el Señor, hermano, a eso nos llama. Para que nosotros estemos con Él, vivamos para Él y le sirvamos a Él. Qué maravilloso el Señor. El Señor solamente no nos llama para que seamos sus hijos, ¿sí? Para que tengamos salvación y vida eterna, sino también para que nosotros le sirvamos. Hermano, hay algo maravilloso en servir al Señor. Cuando tú y yo le servimos al Señor, hermano, es un deleite, es algo que llena nuestra vida. Hermano, no es lo mismo que servir al mundo, no es comparable, porque tú podrás decir, bueno, es parecido como a trabajar en una empresa, en una fábrica, en un almacén. Hermano, no es tan parecido, porque lo que es de Dios, hermano, es espiritual. Las cosas del mundo, hermano, son terrenales, pero las cosas de Dios, hermano, son espirituales. Y Él, hermano, entonces llama a hombres y mujeres al arrepentimiento. Y aparte de que los llama al arrepentimiento, cuando vienen a Él y venimos en pos de Él, hermano, y le creemos, hermano, Él nos usa, hermano, nos usa para su labor, para esa labor, hermano, que Él vino a comenzar cuando vino a esta tierra. Él comenzó esa labor. Él fue el primero, hermano, en comenzar esa labor de llevar el Evangelio. Lógicamente que antes estaba Juan el Bautista que abrió el camino. Sí, Juan Bautista anunciaba a Jesucristo, amén. Pero cuando ya vino Jesucristo, el mismo Señor Jesús empezó a anunciar el reino de los cielos, porque mire que está diciendo el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a anunciar un arrepentimiento, hermano, un arrepentimiento que los hombres teníamos que tener. Arrepentirnos, hermano, pero arrepentirnos de qué, pastor, usted preguntará. Hermano, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras maldades, arrepentirnos, hermano, de ese pecado que mora en nosotros, que muchas veces nosotros, hermano, caemos en tentaciones, en debilidades, pero el Señor dijo, es necesario que los hombres se arrepientan para que vengan, ¿qué? A salvación, a vida eterna. Amén. Entonces el Señor usa instrumentos, hermano. Usa hombres de carne y de hueso. Hombres que todavía, hermano, estamos en proceso de construcción. Amén. No por perfectos que seamos, sino porque Él ya de antemano sabe quiénes somos los que le hemos de servir. Amén. Tú que estás ejerciendo una labor allí
en el ministerio, en la obra de Dios. Tú debes estar continuamente agradando al Señor, honrando al Señor, tratando de hacer su obra, porque si Él te llamó, es porque Él sabe de que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre escogido por Dios para anunciar, hermano, su reino. Amén. Para hacer su voluntad. Entonces todos nosotros, hermano, que hoy le servimos al Señor, lo hacemos con gratitud, lo hacemos con alegría, hermano, porque nada mejor en esta tierra, en este mundo, que servir a Dios. Servir a Dios, hermano, produce un gozo inefable. Es algo, hermano, que es difícil de expresar cuando tú y yo somos usados por Dios para hacer su obra, para hacer su voluntad, para que Él cumpla sus propósitos, hermano. Hay una recompensa. Amén. No solamente la recompensa futura, sino una recompensa, hermano, momentánea, hermano, instantánea. Tú y yo hacemos la obra de Dios e inmediatamente sentimos gozo, sentimos paz, sentimos, hermano, algo en nuestro interior que no lo podemos expresar, pero es maravilloso. Así que mira que el Señor llama a hombres y mujeres, y así como cuando vino hace 2020 años, empezó a llamar a aquellos hombres que eran en su mayoría pescadores, amén, hombres del vulgo, hombres sencillos, hermano, porque déjame decirte que el Señor no vino a llamar a hombres especializados, con doctorados, con muchos conocimientos, no, el Señor vino a llamar a hombres sencillos, a hombres humildes, a hombres, hermano, que le creyeran a Él, amén, que le creyeran, porque ¿cuántos no le creen hoy? Amén. Si tú vas y le predicas a un abogado, a un ingeniero, a un constructor, no sé, hermano, alguien profesional, puede que difícilmente te crea, ¿sí? Puede que difícilmente nos crean aquellos que de pronto, pues hoy tienen muchos estudios, que son científicos, hermano, que están, hermano, en grandes puestos, en grandes cargos. Uno va y les predica la palabra y difícilmente, hermano, aceptan que hay un Dios, amén, aceptan que hay un reino, hermano, que nos espera si le creemos a Dios. La gente piensa que uno muere y se acabó todo, amén. Entonces el Señor, hermano, llamó a hombres en aquella época y hoy, actualmente, en este tiempo, hermano, sigue llamando a hombres y mujeres para predicar su palabra. Mira que ahí dice que ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Hombres sencillos, eran pescadores, pero entendieron el llamado de Dios. ¿Cuántos hoy no han entendido el llamado de Dios? ¿Cuántos el Señor lleva años llamando, los hermanos, tocando a la puerta de su corazón para que le reciban y le acepten porque tiene un llamado para ellos, pero todavía no lo han entendido? Todavía, hermano, no lo han querido aceptar. ¿Por qué? Porque, hermano, porque están muy ocupados, porque están cansados, porque tienen muchas actividades. Hay muchas cosas que hacer, pero, hermano, no quieren, hermano, agradar a Dios. Hermano, los hombres, hermano, somos necios, hermano. En realidad, Dios tiene propósitos maravillosos para nosotros, pero nosotros queremos hacer, es nuestra voluntad. Pero mire qué maravilloso que en este versículo dice que el Señor llamó a estos dos varones. El uno era Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Él los vio echando las redes. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, ya ustedes no van a tener que trabajar en la pesca. Ustedes ya no van a tener que trabajar en el comercio, en la industria, en las fábricas. Ustedes van a trabajar para mí. Van a trabajar para mi obra. Amén. Pero muchos dicen, es que la obra de Dios no es buena porque es que Dios no paga. Amén. Es que Dios no paga pastor. O sea, uno ahí le sirve a Dios y él dónde le va a tirar uno los billetes. ¿De dónde va a sacar pues la plata o a dónde le va a consignar a uno? ¿En qué cuenta le va a consignar? Hermano, hermano, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Amén. Tu trabajo viene de Dios, tus fuerzas vienen de Dios, tu salud viene de Dios, la paz que tú tienes viene de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que cómo los va a pagar Dios? Es que cuando el Señor nos llama ya nos ha pagado. Amén. Porque cuando el Señor nos llama, hermano, nos llama para que seamos libres, hermano. A una libertad, hermano, que el mundo no tiene. Hermano, el mundo no la puede tener, pero Él nos da esa libertad. Una libertad, hermano, donde nosotros podemos tomar la decisión de no pecar. Amén. Mira que el del mundo
pareciera que tiene que pecar porque es que no es capaz de abstenerse, pero el Hijo de Dios puede tomar la decisión de decir, no, no voy a pecar, no voy a pecar porque yo ya conocí la verdad. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, mira qué bueno, que estos hombres inmediatamente al instante le siguieron. Dice el versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, oiga, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cómo le parece? Estaban estos dos muchachos con su padre, estaban arreglando las redes que estaban rotas, sí, remendando las redes, y el Señor Jesús los vio, que estaban con su papá. ¿Cuáles dos? Acuérdese que estamos diciendo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Amén. Y el Señor los llamó. Tremendo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Mm? Tremendo. Él los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Imagínense, ellos podrían haber dicho, no señor, pues nosotros ahorita no podemos, mire que estamos con nuestro padre ya está anciano, ya es un hombre mayor y no está bien que nosotros lo dejemos solo, porque él nos necesita a nosotros. Amén. Él necesita que nosotros le ayudemos en la tarea de la pesca, porque de eso vivimos en nuestra casa. Amén. Entonces, qué pena con usted, Señor, pues en otra ocasión, con mucho gusto, tal vez esperemos un tiempito más, como cuando también el Señor llamó a uno de los discípulos, que le dijo que lo iba a seguir, y el Señor le dijo, sígueme, y él dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿sí? Alguien le dijo así, otro que él llamó y le dice, sígueme, y él le dice, no, deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿sí? Y el Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Mucha gente piensa que es que el papá de él estaba muerto, acabadito de morir, que lo estaban velando en la casa, sí, que ya estaban listos para ir al entierro. No, no es que el señor, el papá de este hombre estaba muerto, sino que estaba anciano. Lo que estaba diciendo el discípulo es, déjame que yo primero cuide a mi papá y cuando él se muera, o sea, cuando él ya muera de viejo o parta de este mundo, ahí sí te voy a seguir porque ya quedó libre. O sea, por ahora yo tengo que cuidar a mi papá. Lo tengo que cuidar porque está viejito, porque está solo, entonces déjame que yo vaya y lo cuide. Y el Señor dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, parece una palabra dura. O sea, es una palabra como, Dios mío, ¿cómo así que deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Mm? O sea, uno piensa que el Señor a veces es duro en hablar, pero es que el Señor ya conocía el corazón de ese padre, de este discípulo que él estaba llamando, de este hombre que él estaba haciéndole un llamado. Él sabía que su papá nunca iba a creer. O sea, el Señor sabe quién ha de creer y quién no ha de creer, hermano. Es que Dios ya todo lo sabe. Entonces el Señor cuando los llamó, él no iba a ser tan cruel de dejar al papá de él solo, sino que él dijo, no, él tiene más personas que lo pueden cuidar. De por sí allá hay otros familiares de usted, joven, que pueden cuidar a su papá, que tampoco han creído y también parece que no van a creer, porque delante del Señor, el que no cree, el que no cree en él, el que no nace de nuevo, hermano, el que no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, delante de Dios está muerto, está muerto. Amén. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Por eso el Señor dijo, deja que los muertos, o sea, las personas que rodean a tu papá, que son familiares, cercanos o lejanos, o los mismos vecinos que tampoco han creído, o sea, que esos muertos entierren a su muerte. Amén. Hermano, Dios cuando llama, hermano, no hay cosa que nosotros podamos decirle que podamos evadir el llamado. Dios sabe por qué te llama. Dios sabe por qué nos llama, hermano. Amén. ¿Y qué excusa le podemos dar a Dios? Este hombre le dio la excusa de que primero iba a esperar a que muriera su padre, pero él le dijo, no, 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 déjalo, yo sé por qué te llamo. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Tremendo esa palabra. Pero este hombre tal vez no lo siguió, no dice la palabra si él le siguió o no le siguió, pero en realidad es dura esa palabra. Tal vez él dijo, no, pues Señor, yo no puedo, tengo que esperar de todas maneras que mi papá muera. Y aquí los hijos de Zebedeo estaban con él y ellos no le sacaron la excusa de decir, no,
Señor, es que mire que mi papá está con nosotros y él nos necesita. No, no podemos, ellos no. Ahí dice muy claramente que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, oiga, y a su padre, le siguieron. Hermano, porque a veces hay sentimientos de por medio. Al llamado de Dios no se puede anteponer nada. ¿Tú qué le puedes anteponer al llamado de Dios? Dios te llama para su obra. Dios te llama para darte salvación y vida eterna. Dios te llama para bendecir tu vida, pero tú puedes decirle, no, Señor, yo cuando salga de la fábrica, cuando esté jubilado, Señor, cuando yo me pensione, Señor, yo te voy a seguir. Por ahora, qué pena, pero tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, Señor, y todavía me faltan muchos años para jubilarme, apenas llevo 20 años trabajando y todavía me falta para cumplir la edad para pensionarme. Entonces, cuando yo me pensione, Señor, téngalo por seguro que yo lo voy a seguir. Hermano, y yo lo he escuchado de hombres que dicen que le sirven a Dios y que le quieren servir y todo, pero le dicen, cuando yo me pensione, ay, hermano Alfonso, ay, pastor, cuando yo me pensione, yo le voy a servir al Señor y voy a predicar y voy a ir a donde el Señor me mande, yo voy a ir. Es mentiras, hermano. Y se pensionan y tienen que seguir trabajando porque la pensión no les alcanza. Hombre, no, tu hermano, usted no quería servir al Señor, pues ya está pensionado, ya lleva 2 años de pensionado, y usted, ¿por qué no le está sirviendo al Señor? No, hermano, ¿cómo le parece? Que es que esa plata no me alcanza para nada. Yo tengo que pagar servicios, yo tengo que comprar comida, yo tengo que pagar impuestos. Hay muchas cosas que tengo que hacer y no, esa plata no me alcanza. ¿Mm? Pero dijo que cuando se pensionara, le iba a servir al Señor. Hermano, a Dios no se le puede evadir, hermano. El llamado de Dios es ya. Cuando el Señor llama, hermano, tú solamente, hermano, dile, heme aquí, Señor. Amén. Cuando el Señor te llama, tú solamente, hermano, debes decir, Señor, sí, aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar para servirle al Señor? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para servir a Dios? Es que, hermano, es que yo tengo muchos proyectos, pastor, yo tengo muchos sueños por cumplir, tengo grandes proyectos, yo quiero ser un gran industrial, yo quiero ser un hombre de negocios, un hombre de comercio, a mí me gusta mucho el deporte, a mí me gustan mucho muchas cosas, hermano, que nos gustan a nosotros, hermano, en nuestra humanidad. Pero entonces, ¿qué le vas a decir tú al Señor cuando te llame? Hermano, el Señor llamó a estos hombres y ellos, hermanos, le siguieron. Ahí dice que ellos dejaron al papá, que dejaron, hermano, la barca, que dejaron de pescar, hermano, para seguir al Señor. ¿Cuántos hombres, hermano, el Señor hoy está llamando? Hombres y mujeres, siervos, siervas, obreros, porque el Señor todos los días, hermano, está llamando obreros para su obra. Pero ¿cuántos evaden el llamado de Dios? Amén. ¿Cuántos no les interesa ni les parece importante, hermano? Porque a los hombres no les parece como importante, hermano, la actividad que hace un pastor, que hace un predicador. Dicen, no, pues que un pastor, ¿qué es? ¿Ah? Un hombre que tiene que estar hablando y hablando y hablando y eso los humillan, los desprecian, a veces no tienen ni plata. ¿Ah? Pobres pastores que a veces no tienen ni para comer. Amén, a uno lo tienen en poco, hermano. Pero déjame decirte que no es así. Cuando el Señor, hermano, nos llama, hermano, es porque Él mismo se va a encargar de nosotros. Amén. Al Señor al que llama lo sustenta, le provee, hermano, lo bendice. Hermano, y el gozo del siervo de Dios es ser usado por su Señor. Es saber, hermano, que está trabajando en la mejor obra que usted puede imaginarse, hermano. No hay ninguna obra en el mundo que pueda compararse con la obra de Dios. Amén. Llámese como se llame. Así sea para ir a la luna. Así sea, hermano, para construir, hermano, una ciudad allá en la luna. Hermano, eso no se compara con la obra de Dios. Para construir grandes edificios, para hacer grandes obras, hermano, no. La obra de Dios es la mejor obra en la que tú y yo podemos trabajar. Amén. Y tenemos el mejor patrón. Hermano, el mejor patrón, hermano, el que mejor paga es nuestro Dios. Él paga abundantemente, hermano. Y Él cuida de ti, cuida de mí, cuida de tu familia, Él cuida de tus finanzas, hermano. Él te bendice, Él te prospera. Hermano, es que el Dios nuestro es todopoderoso, es todo suficiente, es nuestro proveedor, es nuestro sustentador, es nuestro guardador, es nuestro sanador. Hermano, ¿cómo no servirle al Señor? Pero ¿cuántos desprecian el llamado de Dios? ¿Cuántos tienen en poco, hermano, el ser llamados por el Señor? Pero déjame decirte de que Dios llamó, el mismo Señor Jesucristo, llamó a estos pescadores y ellos no se negaron. Ahí dice que ellos, hermano, dejando al instante la barca y a su padre,
le siguieron. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el llamado de Dios. Amén. Cuando uno entiende el llamado de Dios, hermano, lo demás, ¿sabe qué pasa con lo demás? Sigue siendo lo demás. Lo demás, hermano, ahí se queda, hermano. Uno suelta, hermano, muchas cosas por servirle al Señor. Amén. ¿Cuántas cosas uno tiene que abandonar, hermano? Tal vez uno quería un mejor empleo, uno tenía muy buenas posibilidades de trabajar en una gran fábrica, en una gran empresa, de ser un gran comerciante. Y cuando el Señor nos llamó, hermano, tuvimos que renunciar. ¿Sí? Bueno, tuvimos no por... Vimos que, hermano, el llamado de Dios es un llamado, hermano, serio. ¿Sí? Porque Dios llama a hombres y mujeres, pero que saben, hermano, que saben a qué los está llamando el Señor. Amén. Que han entendido, hermano, que lo mejor que les puede pasar, hermano, en esta tierra es ser llamados por Dios. ¿Para qué? Para su obra. Una obra, hermano, que todos los días, hermano, hay que trabajar en ella. Esta obra, hermano, quizá a usted le pareciera un poco lo que hace un pastor, pero hermano, usted trabaja en una fábrica y puede trabajar 8 horas. Usted trabaja en un almacén y puede trabajar 8 horas. Usted, hermano, trabaja en su oficina y puede trabajar 6, 8 horas o 10 horas. Pero, hermano, en la obra de Dios no hay horarios. Se trabaja 24 horas al día. A la hora que Dios requiera, hermano, ahí estamos, dispuestos para Él. Hermano, que hay un hermano que está enfermo y que hay que ir a orar por él y son las 10 de la noche, hay que ir. Hermano, que una hermana tuvo un accidente y quiere visitarla al hospital y allá está y son las 12 de la noche. Hermano, hay que ir a las 12 de la noche. Amén. Que hermano, que falleció un hermano y hay que ir, hermano, y son las 2 de la mañana. Hay que levantarse a las 2 de la mañana e ir. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, somos llamados a servir al Señor. Hermano, y no hay límite de tiempo, no hay horarios. Amén. Nosotros no buscamos un salario. El hombre de Dios no está buscando, hermano, cuánto me van a pagar, o sea, cómo me van a pagar, cómo, ¿sí me entiende? No. ¿Cómo vamos a arreglar? Van a una iglesia, pastor, ¿cómo vamos a arreglar? ¿Usted cuánto paga? No, uno no pregunta ni cuánto pagan porque uno ya sabe que el que paga es el Señor. Amén. El Señor es el que paga, hermano, y Él es abundante, hermano. Habrá un mejor patrón que nuestro Dios. Amén. Habrá un patrón mejor que nuestro Señor. No lo hay, hermano, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque Dios, hermano, no nos exprime, porque el Señor, hermano, no se queda con nada. Él antes nos da más, hermano. Es más abundante de lo que nosotros, hermano, podemos imaginar. Entonces, por eso, hermano, cuando el Señor llama, uno lo primero que debe decir, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Así hicieron estos hombres pescadores, hermano, que no eran letrados, que no eran hombres doctores, hermano, ni famosos, ni nada, simplemente pescadores. Y fueron, hermano, tan tremendos que aceptaron el llamado de Dios. Lo aceptaron, hermano, cuando Jesús les hizo el llamado, ellos dejaron todo y le siguieron. Amén. Hoy también, al igual que en aquel entonces, el Señor está llamando a hombres y mujeres para que le sirvan. Amén. Para que le sirvan. Hermano, es lo mejor que te puede pasar, ser llamado por el Señor. Vamos a leer aquí en Mateo 8, 18, 22. Pasa unas cuantas páginas, en el capítulo 8 y versículo 22. 8, 18, 22. Dicen, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Amén. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Amén. Tremendo. O sea, que nosotros no le servimos a Dios, hermano, por lo que Él tiene, porque Él no vino, hermano, a ofrecernos a nosotros, hermano, las cosas de este mundo. Él vino a ofrecernos, hermano, las cosas eternas. Amén. Él vino a ofrecernos, hermano, el reino de los cielos. Amén. Que nosotros, cuando partamos de esta tierra, vamos a estar eternamente y para siempre con Él. Hermano, esa es la mejor recompensa que un hombre de Dios puede recibir, que una mujer de Dios puede recibir. Pero muchos hermanos pretenden recibir, pero el mismo Señor Jesús les dice a ellos, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, si ustedes me van a seguir a mí, pero están buscando las cosas de este mundo, de pronto es que no están entendiendo el llamado. Yo he venido a buscar hombres y mujeres que me sigan y que me sirvan, pero por amor, por gratitud, no esperando la recompensa material, no esperando las cosas de este mundo.
Por eso el Señor dice que si nosotros buscamos primeramente las cosas del reino de Dios, si nosotros buscamos primeramente hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios, si nosotros buscamos siempre primeramente agradar a Dios, entonces lo demás va a venir por añadidura. Amén. Esa es la recompensa, pero esa es la añadidura. Pero nosotros no estamos buscando las cosas materiales, hermano. El hombre de Dios no anda buscando enriquecerse. El hombre de Dios no anda buscando, hermano, tener más propiedades, adquirir más bienes en esta tierra, hermano, sino asegurar cada día, hermano, esa entrada en el reino de los cielos, hermano, y servirle al Señor para que muchos que hoy, hermano, andan perdidos, hermano, también conozcan la verdad del Evangelio y un día también puedan, hermano, con nosotros ir a la presencia de Dios. Pero no buscando, hermano, las cosas materiales, hermano. Cuando uno entiende el llamado de Dios, uno sabe que no le va a faltar nada, hermano, porque el salmista lo dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, hermano, nada nos va a faltar. Pero la labor hay que hacerla, la tarea hay que hacerla, el trabajo hay que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Amén. ¿Cómo hacemos nosotros la obra de Dios? ¿Será que nosotros la hacemos, hermano, como una pesada carga? Que nosotros la hacemos, hermano, porque nos tocó, porque yo soy muy de malas, como que el Señor me llamó, hermano, yo que tenía tantos proyectos y el Señor me llamó a predicar la palabra, qué pereza, hermano, pero ya me tocó. No, 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 el hombre de Dios no le tocó, el hombre de Dios se goza, hermano, el hombre que es llamado por Dios, hermano, ya entendió, ya entiende, hermano, a qué lo llamó el Señor y le sirve con alegría todos los días de su vida, se deleita, hermano, porque para nosotros servirle al Señor, a los llamados por Dios, hermano, eso es un deleite, amén, que nos cansamos, sí. Claro, nos fatigamos, hermano, sentimos, hermano, a veces también el cansancio físico y mental, la opresión, hermano, las persecuciones, porque el enemigo se levanta continuamente contra los siervos y las siervas del Señor, hermano, para que nos desanimemos, para que tiremos la toalla, para que digamos, gloria a Dios, hermano, hay interrupciones por el internet, pero vamos a seguir, hermano, con la palabra. El enemigo no va a poder interrumpir la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 35. Amén. Mateo 9:35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire, el Señor, hermano, todavía está buscando obreros, hombres y mujeres que se dispongan, y más en estos tiempos finales que estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos, hermano, de apostasía, y el Señor está llamando a hombres y mujeres fieles. Amén. El domingo hablábamos, hermano, de la sana doctrina, la cual muchos que dicen que son siervos, hermano, que son obreros de Dios, no predican. Hermano, se dicen obreros de Dios, dicen que son llamados por Dios, que Dios los llamó, hermano, que Dios les entregó un ministerio, pero, hermano, no predican sino herejías, no predican sino mentiras. Hermano, engañan, hermano, a los incautos, a los ingenuos, hermano, a los que no les gusta estudiar la Biblia, a los que no les gusta escudriñar la palabra de Dios, hermano, eso, los falsos, los que dicen que tienen llamado, los engañan. ¿Entiende? Porque es que el llamado de Dios, hermano, es para hombres, hermano, que verdaderamente quieran servirle, hermano, no por intereses personales, no buscando fama, ni reconocimientos, ni riquezas materiales, sino, hermano, por amor, por gratitud, hermano. Así son los hombres que Dios busca, hermano. Amén. Y él dice aquí que él todavía está buscando. Él dice que roguemos pues al Señor de la mies, que le roguemos al Señor que envíe obreros a su mies. Amén. En el Evangelio, hermano, y en el ministerio no hay celos, no deben haber celos, hermano, no deben haber rivalidades. ¿Cuántos pastores en las iglesias, hermano, tienen los pobres hermanos allá sentados 10, 20, 30 años porque ellos son los únicos pastores? es que qué pena, hermano, porque el Señor me llamó fue a mí, el Señor no llamó a nadie más, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el pastorazo de esta iglesia y no hay más nadie, aquí no hay más nadie, yo soy el único. Yo soy el único que puedo predicar y yo soy la única autoridad aquí y es lo que yo diga. Hermano, un egoísmo, hermano. ¿Y cuántos ministerios ahí sentados, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos hombres, hermano, allá, hermano, tal vez con llamamiento y todo, pero el pastor no, él no le provoca, él dice: no, yo soy San Pastor, yo soy el importante, el grande aquí soy yo.
El que manda en esta iglesia soy yo. Pues que siga mandando él, hermano, porque donde manda el hombre no manda el Señor. Amén. Donde manda el hombre, que mande el hombre. Pero hermano, donde manda Jesucristo, hermano, no hay celos. No hay celos. Donde el Señor, hermano, tiene la autoridad, hermano, y ejerce su autoridad, hermano, no hay celos ni contiendas, no hay rivalidades, no hay envidias. Hermano, si en la iglesia hay un hombre que puede predicar, hermano, porque el pastor no les venga, que Dios está buscando obreros, venga, vamos a preparar unos líderes, vengan los hermanos que crean que tienen un llamado de Dios, vengan hermano y se sienta con ellos ahí en la oficina o en la iglesia, donde pueda hermano, comparte con ellos, ora con ellos y le dice, Señor, muestra que siervos hay acá, para quien tú tienes un llamado, hermano, y cuando se da cuenta que tiene un llamado, se alegra, dice, vea el Señor, tiene 2, 3, 4, 5 llamados aquí, hermano, vamos a capacitarlos, vamos a prepararlos, hermano, para que ejerzan el ministerio. Pero hoy en día, hermano, hay mucha rivalidad. Por eso, un hombre que no es llamado por Dios es egoísta. Amén. Un hombre que no tiene llamado, hermano, solamente quiere ser él. Quiere ser él el que haga todo en la iglesia, hermano, y que los demás, hermano, le hagan reverencia, hermano. No, nosotros no estamos llamados para hacerle reverencia a ningún hombre, hermano. Al único que nosotros reverenciamos se llama Jesucristo. Es al único que nosotros, hermano, le damos la gloria y la honra. De resto, hermano, nosotros no nos humillamos delante de los hombres, hermano, sino delante de Dios, primeramente delante de Dios. Pues la palabra dice es necesario agradar a Dios primeramente, antes que a los hombres. Entonces, hermano, si tú y yo tenemos llamado, ¿sí? Tenemos que entender, hermano, que Dios también está llamando a otros. Que si nosotros, hermano, el Espíritu Santo nos revela que hay un ministerio, hermano, allí en la iglesia local, allí donde nos congregamos, que no seamos egoístas, hermano. El Señor Jesús llamó, el Señor Jesús pudo haber hecho la tarea solo. Él podía bien perfectamente haber predicado el Evangelio, hermano, y haberlo hecho, pero no, Él se valió de estos 12 que llamó. Él llamó a 12. Amén. Y entre ellos los 12 que llamó, ninguno era perfecto. Él nos llamó a perfectos, porque es que los pastores quieren llamar, no, es que en mi iglesia, hermano, el que no sea santo, hermano, el que yo no lo vea, hermano, que tiene una ruedita en la cabeza, no lo llamo. Hermano, santurrones, hermano, el Señor no está buscando santurrones. El Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos, hermano, que Él muestre que tienen un llamado, aunque tengan imperfecciones. Porque aún el mismo pastor de tu iglesia